en compañía también de nuestra primera invitada, abogada, creo que ya todos ustedes la conocen muy bien, es la doctora Rocío Ochoa, y hoy proponemos un tema de nuestro consultorio legal muy interesante, pero además muy actual porque quedan pocos días de plazo, la prima de las empleadas domésticas. Así es. Bienvenida, doctora, que nos tener en el programa. Estamos sobre el tiempo. Digamos que la prima es algo nuevo. Sí. Primero que todo es importante que se conozca que empleados domésticos no solamente son las personas que nos ayudan en los quehaceres de la casa, sino que también se incluye los mayordomos de las fincas de recreo. También los conductores familiares o los choferes de familia, como se llaman, también están incluidos dentro de los trabajadores domésticos. Los trabajadores domésticos hace un tiempo tenían muchas restricciones con respecto a sus pagos de prestaciones. Afortunadamente ya se ha nivelado porque se estaban violando derechos de igualdad. A partir de julio del año pasado salió una ley y la ley obliga a que los empleados domésticos tengan el pago de su prima. Equivalente a 15 días semestral o sea un mes anual. Si el trabajador trabaja todo el mes, los 30 días, pues se liquida la mitad de su salario, ¿cierto? Si trabaja por días, como muchas que tenemos en las casas que llevan un día, 2 días o 3 veces a la semana, también hay que pagarles en proporción al tiempo que ellos trabajan. Hay que pagarle la proporción a la prima. Pero es el equivalente siempre a los 15 días de trabajo. Se liquida, se hace la proporción. Para calcular, Si trabaja, por ejemplo, una vez a la semana y son semestral, entonces equivale. Si el año tiene 52 semanas, entonces se supone que son 26 semanas. Entonces, si en 26 semanas trabajó 26 días. Porque era un día semanal. Correcto. Entonces se hace la proporción, si a los 180 días le corresponden 15 días, a los días que laboró, ¿cuánto? Y se saca el promedio. Una reglita de 3. Es una reglita de 3 sencilla. Las amas de casa, las personas que no tienen que ser abogados y todo, con esta regla tan sencilla, sacan su proporción y sacan el valor. Muy importante es que los empleados domésticos hay que pagarles la prima por tardar ahora el 30 de junio. Hasta el 30 de junio Sí, hay plazo. hay plazo. Ahora, ¿qué pasa? Sé que en muchos casos y en muchas casas, digamos, para quienes trabajan internas, hay una parte salarial que se da en dinero y otra parte que, digamos, que va en especias, ¿cierto? A veces por la alimentación o incluso es por... como el 30%, tengo entendido. Algo así. Ahí cómo se hace el pago. El promedio que se tiene en cuenta para cesantías, para primito, es con base en lo que se paga en dinero. Okay. En lo del dinero. En lo del dinero, En lo del dinero. Y está establecido, por ejemplo, para quienes trabajan por días, un monto determinado, o sea, legalmente... Bueno, sí, hay un monto determinado. legal y es este. El salario, nadie puede ganar menos de un salario mínimo. En la mayoría de los casos se está pagando el salario mínimo en dinero a las empleadas domésticas, porque de verdad que tienen un trajín fuerte alto, claro, en la casa, ¿cierto? Entonces se paga el salario mínimo. Si dividimos lo que se paga el salario mínimo por 30, tenemos que son como 22.000 y pico que hay que pagar diario. Ninguna empleada puede ganar menos de eso, más el subsidio de transporte, porque la trabajadora que está interna en la casa no tiene subsidio de transporte. Pues lo lógico es que cuando salen o si viven en un pueblo, pues uno les colabore para su pasaje, pues es como, claro, como lo más justo. Ajá. Y cuando la persona va por días, no debe ganar nunca menos de lo que es el salario mínimo diario. Y hay que reajustarle el valor del subsidio de transporte. Hay que reajustarse. Perfecto. ¿Cómo hacer para que esas ayuditas que uno le colabora con el pasaje o le colabora con una cosita esta semana para el mercado o para que no pertenezcan al sueldo, no se convierta en una carga prestacional? O sea, exactamente a nivel de prestaciones, ¿qué se le debe pagar a un empleado doméstico? Al empleado doméstico, las ayudas que se hagan con frecuencia se convierten en salario. Por eso se debe estipular qué es lo que es en especie, qué es en dinero lo que se va a entregar.
Es una obligación, no es una ayudita pagar el subsidio de transporte cuando la empleada va por días. La empleada que está fija en la casa no se le paga subsidio de transporte. Lo mismo que el mayordomo de la finca de recreo. Claro. Hay otra cosa muy importante y es esto. Las fincas de recreo, como su nombre lo dice, deben ser de esparcimiento de los dueños o de sus familiares. Incluso pueden tener su huerta de pan coger, sus animalitos, pero para consumo propio. Cuando se tiene una finca que decimos de recreo, pero tiene 2 galpones de gallinas, con 1000 gallinas sacando huevos, sacan tantas arrobas de lo sea, eso ya es con producción agropecuaria y ya este trabajador no es doméstico, ya hay que sacarlo de esa lista. Y entonces, ¿qué implicaciones tiene que ya no sea doméstico, sino que ya sea empresarial? En cuanto al horario, entonces no puede trabajar sino 8 horas, hay que pagarle las horas extras, los recargos, hay que liquidarle todo correctamente, pues como también ahora se le paga a los empleados domésticos, también hay que tener en cuenta tanto todos los trabajadores que no son domésticos como los que son domésticos, hay que darle su dotación de trabajo. La dotación hay que dar el uniforme que se debe dar en abril, en agosto y en diciembre. Hay que tener en cuenta que... Perdón, doctora, y el uniforme es completo. Completo, o sea, eso les iba a decir. No es que le doy los zapatos que ya me quedaron a mí, que ya están rotos, y la sudadera que ya no uso, no. Hay que darle su uniforme completo. ¿Es 3 veces al año? Lo ideal, pues porque una persona, si está usando todos los días un uniforme, entonces cuando lo lava, ¿qué se va a poner? Claro. Pues debe de ser siquiera 2 para que se esté cambiando. Zapatos adecuados, pues porque no le va a dar uno a la empleada del servicio unas botas cordilleranas, pues para que esté movilizando en la casa, o unos tacones de 15 pulgadas, todo tiene que ser adecuado, ¿cierto? Sí. Entonces debe de tener sus zapatos bajitos, cómodos, su vestido completo. Eso debe ser lo correcto. Bueno, vamos a abrir la línea 232-3903 por si hay televidentes que quieran aprovechar la presencia de la doctora Rocío Ochoa en nuestro consultorio jurídico y formular la inquietud que tengan. 232-3903. ¿Qué pasa, doctora Rocío, con las empleadas que están por días en varias casas? ¿Verdad? Porque uno entonces las debe tenerlas por ley. Eso de que no, yo estoy en el CISBEN y estoy muy contenta ahí, no, porque después, primero uno se le vuelve en contra, segundo no es legal, este es un sistema que es para subsidiar a quienes no tienen empleo, entonces no es justo con el sistema. Entonces, y fuera de eso, la ERP, la seguridad, pues, los riesgos profesionales, esa persona se quema en el trabajo y quién la va a cubrir, pero además las cesantías, la caja de compensación familiar, una cantidad de cosas que son importantes. Sí, al respecto, si ella trabaja varios días, en una semana trabaja un día en otro, esos empleadores, cada uno tiene que pagar independiente el monto de la prima. Y dependiendo del porcentaje, por ejemplo, si ella trabaja 3 días en una casa, pero solamente trabaja un día en mi casa, entonces, ¿pagamos lo mismo o se divide? No, se divide, porque por eso mismo se hace la proporción, la reglita de 3 y con base en eso. Yo creo que el hablar sobre los aportes de seguridad para las empleadas amerita un programa especial, porque de verdad que tiene mucho detalle. Luz Ester está con nosotros en la línea, seguramente ya con pregunta para usted, doctora. Luz Ester, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida a las 3 gracias. Muchas gracias. Bueno, adelante con la pregunta. Bueno, ya mi pregunta es, si yo trabajo en una sola casa todos los días, pero no amanezco, sino que yo me voy todos los días a mi casa, entonces no tengo ¿cómo se llama? El subsidio de transporte, claro. Que no es interna. ¿A usted le pagan por día? Luz Ester, ¿el pago es por día? No, semanal. Semanal. Entonces, ¿a qué tiene derecho ella todos los días? Ya en este caso, como todos los días va a su casa, no es interna porque no amanece. Es que el interno significa que amanezca en la casa de su empleador o en la finca de recreo de su empleador. En este caso es una trabajadora por días y hay que liquidarle el subsidio de transporte y normal con su... O sea, el subsidio de transporte tiene derecho a prima, tiene derecho a seguro. Es que los empleados del servicio tienen derecho a cesantía, interés a cesantía, prima, vacaciones,
tiene derecho al uniforme, a la dotación de trabajo y a estar en la seguridad social. ¿Es posible hacer un acuerdo entre el trabajador y el empleado para no pagar prima? ¿Hay algún caso donde esto se dé? En absoluto. Cualquier arreglo que se haga en ese término es absolutamente ilegal. Se tiene como que no existiera. Para nada. Y tendría que pagar posteriormente el empleador esos conceptos. Si alguna persona tiene dudas con respecto a este tipo de legislación, si dice, no, es que yo no llevo sino 2 meses trabajando, no llevo sino, o llevo toda la vida y nunca me han pagado y como esto es nuevo, entonces ya no tengo derecho a esto porque nunca antes lo hicieron. Bueno, ¿qué puede hacer? No, lo que pasa es que la prima solamente se hizo exigible a partir de diciembre del 2016, porque la norma salió en julio del 2016. Iniciando, y ya para julio ya había pasado la prima del primer semestre del 2016. Entonces se hizo obligatorio a partir de diciembre del 2016 y ahora sería la segunda vez que se va a pagar prima de servicio obligatoria. ¿Qué ocurre con los trabajadores con el periodo de prueba? La norma establece, el Código Laboral establece que los empleados domésticos, así el contrato sea verbal, el periodo de prueba es de 15 días. 15 días, 15 o sea, días. superados 15 días, ya se constituye, aunque no esté firmado, un aunque contrato. no esté firmado. Si el contrato se hace verbal, es un contrato a término indefinido. Si el contrato es escrito, pues lo puede hacer a término fijo, como quiera. Otra cosa que hay que tener en cuenta, si el trabajador doméstico tiene un contrato indefinido, es decir, que no se liquida anualmente, porque si no se tiene un contrato a término fijo de 1 año, recuerden que esas cesantías tienen que ser consignadas en el fondo de cesantías por tardar el 14 de febrero, el 15 de febrero del año siguiente, porque si no conlleva una sanción moratoria delicada. Yo puedo tener un contrato a término fijo con una empleada, liquidarla cada 6 meses o cada año y volver a empezar el contrato y volver a empezar el contrato. ¿Hasta cuántas veces? Los contratos a término fijo inferior a 1 año solamente se pueden renovar 3 veces. Es decir, el primer periodo que se hizo por 6 meses, luego viene la primera renovación, la segunda y la tercera. Después de esa, ya los contratos son a término fijo de 1 año. Si son 15 años a término fijo de 1 año, así sigue. No es que se convierta en término indefinido, no. Entonces, definitivamente, en este momento, si usted quiere tener un empleado, lo mejor que puede hacer es tenerlo con todas las garantías. Claro. Afiliarlo a todas, pensión, cesantías, caja de compensación familiar y pagar las primas a tiempo. Eso es lo ideal para evitarse problemas muy aburridores y que de verdad que el patrimonio se ve lesionado. Claro. Las demandas que se hacen cuando uno no cumple esto tiene las consecuencias económicas son graves, siempre, porque ¿cierto? empezando porque todas las deudas laborales tienen prelación de crédito. Por ejemplo, yo tengo mi casa con una hipoteca, con un banco, y viene una demanda con un proceso laboral y está por encima de la hipoteca, encima de la obligación hipotecaria. Entonces me pueden embargar el sueldo y todo. Todo. Mejor Pero es dicho. que además es lo justo. O sea, ¿cuántos casos hay donde tenemos, es que el tener servicio doméstico es un gran privilegio? Nuestra sociedad es una de las pocas que aún mantiene ese tipo de sistemas y tener esa ayuda en la casa o en la finca de recreo, como sea, es una verdadera bendición. ¿Y cuántas veces personas que han trabajado años enteros y que han sido parte de la familia prácticamente, después quedan completamente desprotegidas? Enfermos, ya enfermos, no pueden trabajar. Ajá. A mí me ha tocado llevar muchos casos de señoras que trabajaron 30 años, 40 años con una pareja, ayudó a criar los hijos, ya estos señores se murieron, siguieron los hijos y ya no Y le chao, importa, como si no fuera chao, y nadie. bueno, ya no la necesitamos. Y ese caso famosísimo del poblado, yo creo que ese caso lo llevaron ustedes en la oficina, llevaban como 30 años, 35 años, esta mujer trabajando en la casa, y de un momento a otro le dijeron que no, que como ya estaba mayor, ya no le servía como antes. Nunca le habían cotizado. No, la señora tenía artritis, no se podía ni mover, no tenía ni casita propia siquiera. Y lo peor es que, claro, tratan como que de abusar, pero el asunto se voltea, así que lo mejor es No, mejor es ser todo justos legal y no tenemos problemas.